Un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo y escuchando. Estamos trabajando los temas del curso sobre fiscalidad y tratados de libre comercio. Específicamente queremos abordar e invitarles sobre los temas que vamos a trabajar, uno de ellos fundamentales, cómo los tratados de libre comercio estimulan por la vía de las desgravaciones arancelarias y de los incentivos fiscales, la evasión, la erosión de las finanzas públicas y la afectación a los servicios públicos, especialmente en salud y educación y previsión social. Los tratados de libre comercio, al impulsar el no pago de impuestos a las importaciones, lo que hacen es afectar los presupuestos públicos, las finanzas públicas de los estados. Estamos hablando de que eso representa en promedio en América Latina entre un 2 y hasta un 5% del Producto Interno Bruto de nuestros países. Estas desgravaciones arancelarias o el no pago de impuestos tienen una afectación directa en las finanzas de nuestros estados y por ello después nuestros gobiernos vienen anunciando que no hay recursos ni para financiar la salud ni para financiar la educación. Desde la plataforma contra los tratados de libre comercio, la plataforma latinoamericana, venimos señalando: uno, no se pueden aceptar que nuestros países sigan impulsando la firma de TLCs ni acuerdos de protección de inversiones. Dos, las exoneraciones como las desgravaciones arancelarias en general son absolutamente opacas, poco transparentes, no hay evaluación de si tienen el propósito que buscan. Y cuarto, lo que buscan es centralmente favorecer a grandes sectores económicos y principalmente a los grandes importadores. En el curso vamos a avanzar cuáles son las consecuencias en detalle en términos de la afectación directa y principalmente vamos a evidenciar por qué los servicios públicos tan afectados y más en esta pandemia donde los sistemas de salud se han visto deteriorados, precarizados, no solo por la privatización, sino por el no financiamiento, tienen una causa directa en los tratados de libre comercio. Desgravar aranceles, quitar impuestos, exonerar cargas impositivas del sector corporativo, tiene una correlación directa en deteriorar nuestra educación pública, nuestra salud pública, nuestros sistemas públicos de pensiones que afectan al conjunto de la clase trabajadora. En este curso, donde vamos a desentrañar cuáles son las estrategias del poder corporativo para hacer que los tratados de libre comercio sean la vía para erosionar las finanzas públicas de los estados. Y lo más grave es que toda esa riqueza se va por la vía de sociedades offshore, de guaridas fiscales, a lugares donde no pagan ningún tipo de impuesto y mientras nuestros pueblos y nuestra clase trabajadora se queda sin derecho a la salud, sin derecho a la educación y sin derecho a una pensión justa. En materia fiscal, referida específicamente
al no cobro de impuestos o a capitales e inversiones, ¿no? Ahí hay un elemento concreto. Voy a citar el caso de Costa Rica, donde los veintitantos TLCs que tenemos suscritos con Europa, Estados Unidos, China, el resto de Unión Europea, no le permite a la administración tributaria nuestra cobrar ningún tipo de impuesto a la inversión que provenga de esos países donde hay TLCs. Es decir, los tratados de libre comercio ponen cláusulas en materia fiscal que obliga a hacer incluso readecuaciones normativas en materia impositiva en forma directa a lo que es inversión extranjera. Pero además están los acuerdos de no doble tributación o de no doble imposición. Si se firma un tratado de libre comercio y a la vez se firma un acuerdo de no doble tributación, que es que esa inversión dice que ya pagó impuestos en su país de origen y no les podemos cobrar impuestos a esa inversión que viene de esos lugares. Entonces es una triangulación no solo de los TLCs, sino además de acuerdos internacionales o bilaterales, multilaterales o bilaterales, de no doble tributación, es decir, de no pagar impuestos, que al final terminan esas inversiones no pagando impuestos en el país donde llevan la inversión, ni de dónde sale esa inversión. A la par de los tratados de libre comercio, a la par de los procesos en materia fiscal de acuerdos bilaterales de doble no pago, de no tributación, se desarrolla toda una estrategia desregulatoria para favorecer el libre tránsito de los capitales y de las inversiones. Y principalmente esto tiene una afectación cuando hay, por una parte, o privatización de servicios públicos, o lo que es ahora en lo que llevamos del siglo XXI, el nuevo fenómeno que es la apertura a la competencia privada de servicios públicos. Eso es un fenómeno que se está desarrollando en los países andinos, en algunas partes de Centroamérica, donde todavía quedaba una buena parte de servicios públicos no privatizados, que es la apertura a la competencia privada en los servicios públicos. Entonces te dice, no hay privatización de servicios públicos porque siguen funcionando oferta pública de servicios, educación, salud, pero lo que se abre es que el sector privado pueda operar esos servicios públicos. Ahí se establece una normativa y es lo que ha venido impulsando la OCDE. En muchos países tenemos los ejemplos de Colombia, Costa Rica, Panamá, para no ir muy largo, donde hay una materia desregulatoria para los sectores privados que empiezan a operar servicios públicos. Y en ese sentido, efectivamente, el Estado pierde su capacidad regulatoria de estos agentes privados que empiezan a operar servicios de educación, de salud, de seguros, seguros de trabajo, por ejemplo, en donde el Estado ya no puede establecer cuáles son normas más allá de normas mínimas
regulatorias de cómo deben funcionar. Y se deja la oferta y la demanda, por ejemplo, las tarifas, el tipo de cobertura, todo eso que se llama la letra chica en los contratos que establecen estos agentes privados de salud, educación, pensiones. Las AFP es la mejor prueba, por ejemplo, en todo lo que es previsión social en América Latina, de cómo ya el Estado no puede establecer normas regulatorias. Y si a ello le sumamos toda esta otra parte de cuestión fiscal, de TLCs, ¿verdad? Se nos va cerrando el círculo en términos todo ello de favorecer el que estos sectores privados no tengan mayor forma o no se tenga mayor forma de estos sectores privados de regular por parte del Estado. Es una triangulación por distintas vías para estimular que servicios públicos operados por actores privados tengan el libre juego del mercado. Ese es en el fondo la apuesta decisiva. Entre los flujos financieros ilícitos, que son ilícitos no porque desarrollen una actividad ilegal, son actividades legales. Le decimos ilícitos porque no pagan impuestos en el país donde extraen su riqueza. El concepto de flujos financieros ilícitos, que en toda América Latina es distinto a la fuga de capitales. Los flujos financieros ilícitos se sustentan principalmente y hay un vínculo directo con los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque estos flujos financieros ilícitos establecen dos mecanismos principalmente. La falsa facturación en importaciones y exportaciones, que es subfacturar o sobrefacturar, dependiendo si son importaciones o exportaciones, pero lo otro es que utilizan la manipulación de precios de transferencia. Y esa manipulación de precios de transferencia es que se agarran de la opacidad de la tributación internacional sustentada en guaridas fiscales, sociedades offshore y secreto bancario y secreto tributario. Entonces tenemos grandes empresas o consorcios corporativos, ya sean de capital nacional o capital transnacional, que desarrollan por la vía de bienes y servicios, y ahí entran los servicios públicos operados por multinacionales, sacan sus dividendos por medio de sociedades offshore, la llevan a guaridas fiscales y utilizan el secreto bancario y el secreto tributario para que las administraciones tributarias no puedan seguirles el rastro. Que no sabemos decir una empresa que opera en Argentina, en Colombia o en Paraguay, en materia de seguros o de educación o de salud, crea sociedades offshore en paraísos fiscales y ahí lleva sus dividendos. Y mucha de esa actividad la hacen además amparados en tratados de libre comercio. El consorcio corporativo tenga su casa matriz en Estados Unidos y en esos países hay un TLC con Estados Unidos, además está doblemente blindada para desarrollar toda esa actividad. Ya sabemos de distintas corporaciones cuáles son los mecanismos que utilizan, cuál es la forma que utilizan, y por eso no es simplemente que un decir cuando planteamos
que los tratados de libre comercio son un mecanismo desde la fiscalidad para evadir impuestos. Se amparan en la exoneración o se amparan en esta opacidad de la tributación internacional, que no es un accidente, sino que es un sistema hecho para estimular que desde nuestros países todos esos recursos se extraigan sin pagar impuestos. Y esto es lo que se ha venido desde distintas organizaciones y particularmente nosotros en Latindad hemos venido desentrañando cuáles son los mecanismos que se utilizan para hacer todo este engranaje de opacidad, de evasión y de fuga, al final fuga de capitales, de flujos financieros ilícitos. Está efectivamente muy bien identificado que cómo lo hacen, pero lamentablemente no es algo que podamos combatir desde un país específicamente, sino que requerimos normativa y legislación internacional, porque la verdad es que es un entramado global el que se utiliza para todo.